El argumento, ya digo, que lo que tiene de interesante es precisamente eso, un planteamiento que no es un razonamiento de teología natural, sino que es un planteamiento de teología racional, tomista, sino que es un planteamiento de geometría del azar aplicado aquí al campo de la teología. Antes de acabar con las aportaciones matemáticas, me gustaría reseñar una cuando Pascal ya está totalmente convertido, en 1658, y es lo que tiene que ver con la ruleta hociquioide. Estando ya en Port-Royal, para olvidarse de un dolor de muelas, se pone a estudiar esta curva. La ruleta hociquioide es la curva que describe el clavo que está atado a una rueda. Tenemos un clavo de una rueda y la rueda se va moviendo. Y según se va moviendo, vamos viendo qué curva describe el clavo. Es esta curva. Esta curva se llama la ruleta, con el nombre en francés, o el nombre que le puso Evangelista Torricelli, discípulo de Galileo, la hociquioide, que es el nombre en latín. El padre Mersenne había dicho que era una cónica, pero enseguida se vio que ni era una elipse, ni era una hipérbola, ni era una parábola, era otra curva distinta. Y entonces Pascal, para curarse de un dolor de muelas, decide estudiar las propiedades de esta curva. Bueno, pues estudia, lo más interesante es el área que hay debajo. ¿Qué área ocupa? También si gira, qué volumen genera, cuál es el centro de gravedad de las figuras, una serie de problemas. Y para reforzar el prestigio jansenista, le animan a que convoque un concurso internacional bajo un anónimo, un nombre anónimo, un seudónimo. Ese seudónimo que usa es el de Amos de Tonville, que curiosamente es un anagrama de Luis de Montalt, que era el seudónimo que empleó en las cartas provinciales. Se convoca el concurso con esta serie de problemas y hay un plazo para que los matemáticos europeos, los mejores geómetras europeos y de las islas envíen las soluciones. Bueno, participa Huygens, participa Wallis, que es el creador del signo infinito, participa el arquitecto de la Catedral de San Pablo, Christopher Wren, etc. Pero ninguno da con las soluciones. El árbitro era Pierre de Carcavi, que era el confidente de Fermat. Y al final, pues se acaba haciendo público que el único que ha dado con las soluciones es precisamente el convocante, que es por tanto el que se queda el premio, y que era Pascal, cuyo refuerzo así sale muy ensalzado. Y de paso, pues los jansenistas. Suele decirse que aquí Pascal plantea los rudimentos del cálculo. ¿En qué sentido? Bueno, había que calcular una serie de problemas y él recurre a una serie de figuras para calcular el área. Los griegos calculaban el área usando un método, el método de exhaustión de Arquímedes y de Eudoxo, que consistía en acotar la figura mediante la inscripción y la circunscripción de polígonos o poliedros. Pero Cavalieri había inventado un nuevo método, el método de indivisibles, que es como un antecedente de nuestro método actual del análisis matemático, del cálculo infinitesimal. Bien, lo que hace Pascal es adaptar el método de Cavalieri, con dos construcciones que él denominará las trilíneas y los sonduetes. Leibniz, cuando estudie las letras, las cartas donde estudia la cicloide Pascal, estudie ese documento, en el margen será donde anote lo que va a ser la base del cálculo infinitesimal. Es ahí, leyendo ese trabajo de Pascal, donde Leibniz se da cuenta de que, por decirlo en términos rápidos, que el cálculo diferencial es el opuesto del cálculo integral, o dicho de otra manera, que derivar, por así decir, es la operación inversa a integrar. Leibniz se dará cuenta leyendo a Pascal, y de hecho a la construcción de las trilíneas y de los sonduetes, Leibniz lo llamará el triángulo característico. Sin embargo, Pascal nunca llega, se suele decir, se queda como Fermat a las puertas del cálculo infinitesimal. Bueno, Fermat, como no lo publicó, no tuvo influencia ninguna. Pascal sí la tiene, porque se publica y se lee, y influye directamente en Leibniz. El problema es que ¿por qué Pascal no llega a dar el paso si parece ser que se queda tan cerca? Bueno, la tesis sostenida por diversos historiadores de la matemática es el rechazo que siempre tuvo Pascal a la notación cartesiana. Es decir, Leibniz va a hacer un uso fundamental de la notación cartesiana. El análisis matemático, el cálculo infinitesimal, es un cálculo que precisa de un formalismo matemático, de una notación para ser cómodo, para ser operativo. Mientras que Pascal sigue anclado en un lenguaje, el lenguaje de la geometría sintética,
de la geometría clásica, y eso es lo que le va a impedir ser un precursor, pero no ser el verdadero descubridor del cálculo. Con esto hemos cerrado ese paréntesis muy largo, y el que nos acercamos ahora es mucho más corto, que es el que tiene que ver con las aportaciones físicas. Bien, aportaciones científicas, Pascal científico. Bueno, el término científico no se populariza hasta el siglo XIX, y lo populariza un filósofo de las ciencias inglés, que es William Whewell. En verdad, el término científico surge en la Revolución Francesa. Lo usa Jean-Paul Marat en un panfleto que se llama Los científicos charlatanes, para referirse a los miembros de la academia. Referirse a Lavoisier, con el que tuvo su enganchada, bueno, y de la cual ya saben ustedes cómo acabó Lavoisier, guillotinado, y con Laplace. Y el término científico lo usa Jean-Paul Marat como un término peyorativo. Lo que sucede es que ese término luego se va a popularizar y va a ser el que va a servir para definir, para nombrar a lo que nosotros llamaríamos aquí un filósofo natural. Me interesa mucho señalar esto de la creación del vacío. Generalmente uno tiene la idea de que aquí de nuevo vuelve a aparecer la idea de la ciencia del materialismo filosófico. Uno tiene la idea de que la nueva ciencia tiene que ver con el empirismo. Bueno, como si los escolásticos medievales no hubiesen fenómenos o no hubiesen hechos. Lo distintivo de la revolución científica no es el empirismo, es el materialismo, la técnica. ¿En qué sentido? Es la creación de nuevos fenómenos desconocidos por los antiguos mediante aparatos. Y uno de esos fenómenos nuevos que era desconocido por los antiguos es este, el aparato. De hecho, uno de los aparatos fundamentales que va a surgir de las observaciones de Pascal es la bomba de vacío, que es uno de los aparatos que marca un antes y un después en la revolución científica. El vacío era un estado de la materia totalmente desconocido por los antiguos. Y eso es una de las cuestiones que tiene más interés. Lo que hace la nueva ciencia es crear nuevos fenómenos. O sea, no es fijarse en la experiencia, no, sino crear nuevos fenómenos desconocidos. Veamos, ¿cómo funcionan las aportaciones de Pascal? Bueno, hacia 1646, Pierre Petit, ingeniero del rey y amigo de Etienne Pascal, el padre de Pascal, le cuenta a la familia Pascal una serie de experimentos desarrollados en Italia. Uno de ellos era uno que había montado Galileo en los discursos, diciendo que los jardineros de Florencia tenían problemas para elevar una columna de agua más allá de cierta altura en una tubería. Y el otro más interesante es este. Petit en ese momento no recuerda el nombre de Torricelli, que es el que hace este experimento. Consiste en Torricelli cambia el agua por mercurio. El mercurio tiene un mayor peso específico y entonces genera una región de vacío mayor. Y aparte es más manejable en tubos más pequeños. Entonces el experimento de Torricelli consiste en eso. Tenemos una cubeta, un tubo con mercurio. Una cubeta que también tiene mercurio. Volteamos el tubo y de repente observamos que el mercurio empieza a descender. Lo interesante es que queda suspendido, es decir, no se derrama por entero, ni tampoco se queda por entero arriba, y genera este espacio vacío. ¿Qué hay ahí? Esa es la gran duda, ¿qué hay ahí? Bien, lo que harán Pascal y su padre será repetir el experimento. Aquí le vemos, esto es un grabado también del siglo XIX. Pascal debe ser este chico joven, el padre debe ser este, y este pues a lo mejor será Pierre Petit. Están ahí repitiéndolo. Aquí se ve el trozo de vacío. Lo repiten en Rouen. ¿Por qué en Rouen? El padre Mersenne había intentado repetir el experimento de Torricelli en París, pero no había encontrado vidrieros que fueran capaces de construir esos largos tubos que se precisaban, se quebraban al voltearlos. En Rouen había una fábrica de vidrio y eso permitió a la familia Pascal encargar el tubo, coger el mercurio o plata viva, como se decía en la época, y realizar el experimento y ver que efectivamente el mercurio desciende significativamente, porque cogieron un tubo bastante largo, de 1,5 metros, y ver que efectivamente se genera ahí un espacio vacío. Y empiezan a pensar que efectivamente eso, lo que hay ahí, es, pese a que los aristotélicos dijeran que la naturaleza aborrecía el vacío, hay ahí un verdadero vacío. Claro, los simples decían que lo que había era aire, y lo que dice Pascal, y dice, bueno, si hay aire porque ha penetrado por los poros del cristal,
¿por qué no penetra totalmente y desaloja completamente al mercurio? Esa es la gran cuestión. En 1647, Pascal conoce a este personaje, a Descartes. Se conocen, se citan, y en el primer encuentro está presente también Robert Ball. Y la cosa no acaba muy bien. Hablan de la física del vacío, Robert Ball, que siempre va a actuar como defensor de Pascal, se acalora bastante, y la cosa no acaba muy bien. ¿Por qué? Parece ser que Pascal, por aquel momento, pues no compartía ya el apriorismo, ni la idea esa de una mathesis universalis que tenía Descartes. Y lo que es más interesante, Pascal ya estaba convencido, o prácticamente convencido, hasta que otras experiencias no demostrasen lo contrario, de que ahí había un espacio vacío. De hecho, Descartes escribirá una carta a Huygens donde dice lo siguiente del joven Pascal al que ha conocido: tiene demasiado vacío en la cabeza. Ese mismo año, 1647, Pascal, que es un experimentador tremendamente audaz, sigue haciendo experiencias y publicará este tratado, Nuevas experiencias en torno al vacío, donde recogía 8 experimentos realizados con tubos, jeringas, fuelles, sifones de varias longitudes y formas. Era como avanzar más en la certificación de que efectivamente existía el vacío. Pero, de nuevo, bueno, no es Descartes, es que no he encontrado un retrato del Padre Noel, y entonces, como era el profesor de Descartes, me ha parecido que es una especie de Descartes de tapadillo. El Padre Noel había sido profesor de Descartes, y de hecho Descartes toma partido por este jesuita, el cual sostenía que ahí, en el espacio superior, en el extremo superior del tubo, no había vacío, sino que había una materia sutil o éter. La discusión fue muy polémica en cartas, y bueno, llega un momento incluso Pascal se llega a burlar de la definición que da Noel de la luz como un movimiento luminar de rayos compuestos por cuerpos lúcidos, es decir, luminosos. Y le dice Pascal, oiga, es que la palabra definida no puede entrar en la definición. O sea, la discusión es muy interesante. Y llegamos a 1648, donde nos vamos a encontrar con lo que Bacon llamaría un experimento crucis. El experimento crucial. Son dos, en verdad. Uno es el experimento del vacío dentro del vacío. Pascal empieza a darse cuenta de que lo que equilibra al mercurio es la masa de aire que está fuera. El aire pesa. Y entonces el aire pesa sobre la cubeta, y eso es lo que hace que se sostenga una parte del mercurio dentro del tubo. Y dice, si no hay aire, si hago vacío, todo el mercurio se derramará. Efectivamente es lo que comprueba en este experimento. Fíjense qué original. Una cubeta de mercurio. Se la voltea, se hace vacío. Claro, el vacío se hace en la parte superior. En este caso también se hace en, en el otro tubo que está conectado. ¿Y qué hace ahí el mercurio en ese? Ahí se baja por completo. No se queda suspendido como el que está aquí abajo. Pero el experimento más interesante, el experimento definitivo, va a ser el experimento que se conoce como el experimento del Puy de Dôme. Escribe a su cuñado Péguier y le dice que en la región de donde ellos eran, que haga lo siguiente. Si efectivamente el que equilibra el mercurio en la cubeta es el aire, resulta que en la base de una montaña tenemos más aire encima que en la cima. Y entonces, cuando estemos en la cima, ¿qué tiene que suceder? Como hay menos aire, hay menos peso, y entonces en la cima de la montaña el mercurio baja, porque encuentra menos resistencia para bajar. Y efectivamente, eso es lo que su cuñado va a comprobar. En la base, el barómetro queda así, un poco espacio vacío, en la base de la montaña. En la cima, como hay menos masa de aire por encima, el mercurio encuentra menos resistencia, baja más y deja un mayor espacio vacío. Es decir, lo que genera el vacío es la presión atmosférica, la presión del aire. De hecho, la unidad de presión los físicos la denominan Pascal, en honor a Pascal. El propio Pascal repetirá la experiencia en un campanario, entre la base y la torre de un campanario en París. Les iba a poner, pero prefiero contar otras cosas porque si no me voy a comer todo el tiempo, un fragmento de la película de Roberto Rossellini, la tienen en YouTube, sobre Pascal.
película que la verdad es que yo no se la recomendaría ni a mi peor enemigo, porque es malísima, pero es interesante por ver un poco la estética y cuando hacen los experimentos, pero la película es realmente horrible. Mientras que la de Descartes está bastante bien, la dedicada a Pascal parece como si se hubiera acabado el presupuesto. Sin embargo, con este experimento hay un problema. Bueno, aquí ven lo que les he contado. Fíjense, cuando hay baja presión, hay menos fuerza y entonces el mercurio baja más. Hay más espacio vacío. Cuando hay altas presiones, es decir, cuando la masa de aire es mayor, cuando estamos más abajo, en la base, hay más fuerza porque tengo más aire encima, el mercurio sube más y entonces el vacío es menor. Y claro, dice Pascal, no puede ser que la naturaleza aborrezca más al vacío en la cima de la montaña que en la base. No, no puede ser eso. No es una cuestión de que la naturaleza aborrezca más en un sitio al vacío que en otro. ¿Por qué se generan diferentes espacios vacíos? Por la presión del aire. Problema con esto. Este experimento lo va a publicar como una relación de cartas Pascal. Y parece ser, por lo menos así lo sostienen algunos, y en la época ya hubo dudas sobre la originalidad de los experimentos realizados por Pascal. Si no, estaba copiando a un franciscano italiano, al padre Magny, a otro astrónomo francés, Adrien Ausut, que estaba haciendo el experimento del vacío dentro del vacío. Incluso Robert Barr saldrá en defensa porque hay otro filósofo natural polaco que parece ser que este experimento, el de una especie de subir a una montaña, también lo estaba realizando. Entonces hay un poco ahí de discusión. Pascal publicará la relación de las cartas del experimento de Puy-de-Dôme. Lo que parece es que la primera carta parece ser que altera la redacción ligeramente, así por lo menos lo sostiene Jim Bernard en la edición, sostiene que pudo alterarlo, bueno, como sabía ya lo que iba a pasar, la altera un poco, la fecha un poco antes y así defiende su originalidad en el descubrimiento. Finalmente, bueno, por cierto, este es un grabado muy bonito también del siglo XIX que representa el experimento y donde, aparte de viajar a lo alto de la montaña, ya ven que también los personajes viajan en el tiempo, porque una vez más las indumentarias son totalmente dieciochescas, no tienen nada que ver con las de la época de Pascal. Sin embargo, el grabado es el experimento ese del Puy-de-Dôme. En 1653 Pascal escribirá dos tratados. Bueno, aquí era donde les iba a poner la película, pero que son el Tratado del Equilibrio de los Licores y de la Pesantez del Aire. Son tratados que se publicarán póstumamente. Allí Pascal va a elevar lo que va a sostener es que efectivamente la masa del aire pesa y que es la presión del aire lo que equilibra la columna de mercurio. A mayor presión del aire, es decir, cuando tenemos más masa de aire sobre nuestras cabezas, el espacio vacío es menor y viceversa. Fíjense, en este libro, que se publicará de forma póstuma, este tratado, en 1663, aparece este grabado, con un montón de experiencias. Y este grabado va a ser uno de los que va a hacer dudar de esa fama de experimentador audaz que tenía Pascal. Robert Boyle, el gran químico inglés, que será el que, despasándose en la bomba de vacío de Otto von Guericke, sea el que construya la bomba de vacío que hasta ahí ha llegado, la bomba perfeccionada, publicará en 1666 un libro que se llama Paradojas ideostáticas, donde la emprende en parte con Pascal. Dice de Pascal que sus experimentos son más ingeniosos que reales. Y dice, es que Pascal está puesto de una especie de geometrismo. Siempre dice Pascal, si uno hace esto y esto, el resultado es esto otro. Pero nunca te dice si él hizo esto y eso. Y entonces ahí surgen dudas. Y de hecho, Boyle dice, ¿y este experimento cómo se hace? Fíjense aquí, el filósofo natural, sentado, debajo del agua, sin mascarilla ni nada, tranquilamente, con un tubo de mercurio, sosteniéndolo hasta que se equilibra. Y claro, Boyle dice, ¿cómo es posible que el filósofo se convierta en una criatura acuática y esté sentado pacientemente aquí? Y esto es lo que le lleva, junto con el hecho de que intenta repetir experimentos, y estos tubos que dice Pascal que él ha creado, son incapaces de fabricarlos. Con lo cual eso lleva a sospechar que muchos de los experimentos que dice Pascal pues eran de boquilla. Este es el experimento de Otto von Guericke, de las esferas de Magdeburgo. Se hace el vacío en una esfera,
se pegan los dos hemisferios y un montón de caballos tirando son incapaces de separar la esfera donde se ha hecho el vacío. Aquí es la primera bomba neumática, aquí la tiene, la primera bomba neumática, pero la bomba perfeccionada es la Caraboy y quedará canonizada en un cuadro que a mí me parece que es el que refleja mejor el espíritu de la revolución científica, que es este cuadro de White de Derby. Este cuadro estuvo hace no mucho en el Palacio Real en Madrid con motivo de una exposición dedicada al infante Don Luis de Goya. Goya se basa en el cuadro que está de la familia del infante Don Luis, que está en Parma. Se basa en este cuadro. Este cuadro circuló en grabados y influyó mucho en la forma de trazar ese cuadro de Goya. Y es muy interesante porque aquí lo que ven está un poco oscuro, pero lo que se ve es lo siguiente. Un filósofo natural, que la verdad es que los rasgos son los de Newton, pero es Boyle, con una bomba de vacío donde ha metido un pajarillo. El pajarillo muere para consternación de los pupilos, ¿no? Que pues ya saben, la educación, ¿no? Lo que decía Kant, la rama torcida. Pues eso, ¿no? Poco a poco van siendo enderezados. Con esto, lo que quiero que vean es cómo la revolución científica va progresando, y aquí tenemos pues lo que este pintor tiene muchos cuadros sobre la revolución, y es como una imagen que ha quedado como canonizada. Con esto he acabado la parte que tiene que ver con las aportaciones físicas. Y ya últimamente, para acabar, me gustaría analizar ese Pascal, que es como si dijéramos filósofo de la ciencia, que elabora una serie de reflexiones sobre el método científico. Claro, Pascal, el interés que tienen estas reflexiones es la crítica al fundamentalismo científico. La primera conversión de Pascal, de aquí de la familia, una conversión tibia, podríamos decir, es por mediación de los médicos jansenistas que cuidaban del padre. En 1654, tras esa experiencia extática, se produce la conversión definitiva. Ya saben que en 1660, en una carta a Fermat, Pascal le dirá que la geometría, el más bello oficio del mundo, no es más que un juego, divertimento o pasatiempo. Y en los pensamientos llegará incluso a burlarse, con ese magnífico estilo literario que tiene Pascal, de aquellos que sudan en sus despachos para resolver una cuestión de álgebra. Al fin de cuentas, ese Pascal cuya vida se quiebra en dos es aquel que dice que fuera de esta habitación hay muy poco, ¿no? El problema es que dentro había menos, ¿no? Entonces, los jansenistas, que es con los que esa fe que él va a adoptar, como ustedes saben, eran los seguidores de Jansenio, que predicaba en su lectura de la obra de San Agustín una especie de vuelta a ese cristianismo primitivo. La gran polémica que tendrá Pascal en las provinciales es sobre todo con los jesuitas, con los molinistas, por la concepción del valor de la gracia. Un valor de la gracia en el cual, curiosamente, los jesuitas eran más modernos, porque la gracia dejaba espacio a la libertad humana, que ese bando, que supuestamente es el bando siempre promotor del capitalismo y de la modernidad, que son luteranos y calvinistas. Aquí he traído pues, una imagen de lo que era Port Royal, y este grabado, que es como acaba Port Royal en 1709, cuando Luis XIV pues, pasa el arado. Aquí ven a las monjas saliendo, se ve como un fuego en lo que sería el monasterio, etcétera, etcétera. Claro, lo que estaba en juego, que era para Luis XIV el absolutismo, y esas bolsas de individuos flotantes que estaban por ahí, pues es que eran intolerables. ¿Por qué se convierte Pascal, ¿no? Esta es la gran dificultad, yo creo, de analizar la figura de Pascal, ¿no? Despejar esa incógnita. Claro, el despeje es provisional, porque es una ecuación realmente complicada, y entender por qué se va. Bueno, a las razones que pueden provenir de la infancia, porque en la educación que le dan a Pascal su padre es, Descartes, si ustedes recuerdan, pasa por manos escolásticas. Entonces tiene que dudar, luego basándose en los libros del jesuita Keavio, que era una especie de Euclides del siglo XVI, apoyarse en la matemática para dudar de esa física aristotélica. Pascal parece fuera de duda que no pasa, el padre no le hace pasar por el trago de la escolástica y de la física aristotélica, pasa directamente a la matemática, y el padre siempre se cuida de que lea directamente los textos fundamentales, es decir, que lea pues a los santos padres y los evangelios. Entonces, aquí se puede ver un poco ya prefigurada esa distinción entre antiguos y modernos. Sigue el plano moderno, con los modernos en el plano científico, con los antiguos, donde vale el principio de autoridad, los textos originales, en el plano teológico.
A esas razones que vienen de la infancia hay que unir el tormento, ese tormento de los dolores continuo, que es posiblemente también marca esa subjetividad que es Pascal. Y luego la tesis clásica de Lucien Goldman, una tesis materialista que dice: ¿por qué la nobleza de toga a la que pertenecía la familia Pascal se retira? Esta nobleza, esta baja nobleza, era la que el rey de Francia había usado para copar ciertos cargos. ¿Contra quién? ¿A quiénes estaban desalojando? A la alta nobleza. El problema es que cuando esa alta nobleza ya ha sido desalojada, con el comienzo del Estado moderno, esos puestos empiezan a ser ocupados ¿por quién? Por cuerpos de burócratas, que desalojan a esa pequeña nobleza, que de repente se queda sin sustento. Ellos dependían del rey para esos pequeños cargos, como el padre de Pascal, pues de cobrador de impuestos, etc., etc. Pierden el favor real. Y entonces ven, o por lo menos estarían más predispuestos a retirarse del mundo. ¿Por qué? Porque si su único sustento era esos puestos otorgados por el rey a dedo, ¿no? Lo que hoy pues uno pediría al presidente del gobierno, ¿no? Un puesto de confianza. Y resulta que esos puestos de confianza ya no se tenían. Entonces eso es lo que puede invitar a esta nobleza, que no estaba orientada a otro tipo de trabajo, a retirarse del mundo, ¿no? A ver el mundo como algo que está corrompido por el pecado. Bien, Pascal, a partir de 1654, prácticamente sus aportaciones científicas, salvando lo de la ruleta, que les he contado, o ciquioide, se resumen en dos tratados, que son del espíritu geométrico y del arte de persuadir, que pudieron formar parte de unos hipotéticos elementos de geometría destinados a enseñar en las escuelas de Port-Royal. Allí lo que nos vamos a encontrar es un análisis del método geométrico. Pascal nos dice lo siguiente: el método geométrico, y aquí lo que me interesa mucho es que ustedes vean que contra lo que está pensando Pascal es contra Descartes. Es decir, lo que hace el pensamiento de Pascal no puede entenderse si no es confrontándolo con el de Descartes, lo que simboliza, como dice Gabriel Albiac, la voladura de ese proyecto totalizador, un hermoso proyecto totalizador que era el proyecto de Descartes, pero que Pascal lo hace saltar por los aires. ¿En qué sentido? Pascal dirá: las proposiciones geométricas se concluyen, sí, pero los principios, la circunferencia, el triángulo, lo que serían los postulados geométricos, los axiomas, esos no se pueden demostrar. ¿Esos qué pasa con ellos? Dirá, se sienten. De hecho, en los pensamientos tiene una cita muy interesante que les leo. Dice: el corazón siente que hay 3 dimensiones en el espacio y que los números son infinitos. Y la razón demuestra después que no hay 2 números cuadrados de los cuales uno sea el doble que el otro. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Es decir, Pascal está diferenciando, por usar la distinción clásica, un espíritu geométrico, del que podríamos tomar como paradigma Roberval, el cual parecía que era insensible para todo aquello que no fuese matemáticas, y un espíritu de sutileza o fineza, caracterizado más que por la razón, por la intuición, del cual podría ser un estereotipo el caballero de Meguet, el cual, por cierto, desengaña a Pascal de la excelencia de las matemáticas. Hay alguna carta en la cual le dice: pero si yo te desengañé ya de la excelencia esta de tus matemáticas. Y entonces, frente a los espíritus... verosímilmente falso. Sí, eso es, prácticamente. Y dice, mientras que los espíritus geométricos se acercan a la realidad mediante la razón, los espíritus sutiles lo harían por medio de la intuición. Es decir, Pascal pone límites a la razón, sobre todo a la razón cartesiana, evitando deslizarse en la tentación racionalista. De hecho, en los pensamientos, uno de sus rasguños es el siguiente: escribir contra los que profundizan en las ciencias. 2 puntos. Descartes. El orden cartesiano quería definirlo todo, demostrarlo todo, y eso es lo que Pascal observa que es imposible. Claro, esto es lo interés que a día de hoy puede tener la gnoseología de Pascal, y es la crítica al fundamentalismo científico, a la idea muy extendida de que existe la ciencia con mayúscula, con un único método. No, lo que existe son ciencias con minúscula, cada una con su método, una pluralidad de saberes, de tal forma que el mosaico, ese mapa mundi de la realidad que se nos forma, pues está formado por teselas que a veces faltan y otras veces no encajan bien unas con otras. Es decir, que la cosa es más irregular, menos armónica de lo que parece. Pascal siempre se opone a cualquier clase de reduccionismo gnoseológico.
la diferencia que ya he dicho desde el principio entre peano teológico, peano científico, también ante el reduccionismo ontológico. De hecho, es un bueno, siempre cita, ¿no?, como un ejemplo de que percibe la inconmensurabilidad entre los géneros de materialidad, es aquello que dice Pascal de que el espacio, el universo, nos absorbe como un punto, pero por el pensamiento nosotros somos capaces de comprenderlo a él, por lo cual es la diferencia entre ese plano espacial, la res extensa, la res cogitans, como serían dos realidades irreductibles. El problema es que Pascal, ¿desde qué punto de vista hace eso? No hace esa crítica al fundamentalismo científico de una perspectiva interna, sino de una perspectiva externa. ¿Cuál es? Pues la de una perspectiva fideísta, la de alguien que está cercano a una especie de fundamentalismo religioso. Dice en los pensamientos: no puedo perdonar a Descartes, Él hubiera querido en toda su filosofía poder prescindir de Dios, pero no ha podido evitar darle un papirotazo para poner al mundo en movimiento. Después de eso, no sabe qué hacer de Dios. Claro, lo que se está aquí planteando es la crítica que hace Pascal, es una crítica radicada ¿qué? En un sentimiento religioso. Por eso es por lo que digo que Pascal no era un antiguo totalmente, pero tampoco puede decirse sensu stricto que fuese un moderno. Voy acabando. Y el final simplemente es reseñarles esta figura que es Pascal, una figura paradójica, contradictoria, ¿no? Y que muere mientras está perfilando un negocio, el negocio de las carrozas a 5 soles, curiosamente con el dinero que le había escamoteado a la hermana de la herencia del padre, para que no se metiese monja, te quito la herencia, así no tienes dote, y al final ya, cuando decide hacer las paces en los últimos años, pues la hermana ya no quería el dinero, y él decide, bueno, vamos a usarlo en un negocio de una serie de carrozas que cuesten 5 soles y que permitan desplazarse por París. Y si eso da beneficios, pues serviría para la beneficencia. La enfermedad le tenía ya postrado en cama, y de hecho, bueno, la familia, que le consideraba básicamente un santo, pues mandó a hacerle una máscara mortuoria, ¿no?, con la que se encontró muchos años después en casa, creo que de un barbero o algo así, que no se sabe muy bien de qué lo usaría. Bueno, pues esto es. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos no mucho tiempo, porque he tardado más de lo que pensaba, pero si alguno tiene alguna cuestión... Pues... Una información únicamente sobre la función de este tipo de alimentación, que efectivamente resulta chocante dentro del contexto teológico religioso de Pascal. Si esto fuese planteado por Pascal como una demostración de la existencia de Dios, directamente Pascal se estaría autodesignando como un personaje herético. Porque efectivamente la hipótesis básica de la tradición jansenista en la cual se sitúa Pascal es la de que entre el infinito divino y el finito humano hay un desajuste que no puede ser colmado. Que no puede ser colmado ni por la razón ni por ningún procedimiento humano, sino únicamente por una intervención que es de orden divino, que es la gracia. Precisamente el gran conflicto de Pascal con la Compañía de Jesús es precisamente en torno a la caracterización de esa gracia. La idea pascaliana es que la gracia no se merece. La gracia deriva exclusivamente de los méritos de Cristo, del sacrificio de Cristo, y por lo tanto es aplicada exclusivamente en función del criterio divino. No hay obra que hagamos de ningún tipo que nos garantice la gracia y por lo tanto el acceso a Dios. ¿Qué sentido tiene entonces efectuar este tipo de argumentación? Hay algo en la estructura formal de los pensamientos que deberían ustedes retener cuando lean ese pasaje. Hay toda una serie de fragmentos de los pensamientos que claramente están escritos en forma de diálogo
y que en lo que podemos analizar de esos fragmentos se podría establecer la hipótesis de que están planteados por Pascal como un diálogo entre un cristiano, el propio Pascal, y un libertino. Siendo además la personificación de ese libertino, lo podemos perfectamente situar. Está por un lado Maigret, a quien has hecho referencia hace un momento, y que además el propio Maigret, que era un tipo considerablemente vanidoso, cultiva en sus textos. La carta a la que tú haces referencia, los críticos en la actualidad tienen tendencia a considerar que es una carta falsificada a posteriori por Maigret, porque Maigret solo publica su correspondencia bastante después de la muerte de Pascal, y que esa carta Pascal no ha existido nunca en el momento, sino que Maigret la reelabora en función de rehacer la propia historia pascaliana. Pero a lo que iba, hay toda una serie de pasajes en los pensamientos que están planteados en forma de diálogo. De hecho, yo creo que se facilita mucho la lectura si en el momento de editar, yo para algunos de esos fragmentos lo he hecho así, hace uno la separación con los guiones normales de un diálogo en una novela, vamos. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos aquí asistiendo en esta exposición es al planteamiento de la cuestión Dios desde un punto de vista libertino, estrictamente libertino. ¿Por qué discutir desde dentro el discurso libertino? No porque eso pueda conducir al conocimiento de Dios, porque en ese caso Pascal estaría explícitamente admitiendo la caída en lo herético por definición. Por un procedimiento, como decir, depuratorio previo. La idea de Pascal es que lo que la inteligencia humana puede hacer es depurar todas las barreras que impiden el acceso de la gracia. Y que todos los procedimientos, cuanto más matematizables mejor, lo que hacen es limpiar de censuras, limpiar de barreras opacas, de parapetos, esos parapetos que el alma humana opone a Dios para su intervención. La razón no tiene la función de construir, sino de destruir. Es decir, de destruir todo el sistema de falsas representaciones que impiden la apertura a Dios. Pero no nos engañemos en lo que es la apertura a Dios, ¿eh? La apertura a Dios en Pascal se efectúa a través de un verbo. Anéantir, y un sustantivo, anéantissement. La apertura a Dios no es el conocimiento de Dios. Ni la apertura a Dios es la construcción de una subjetividad cristiana de ningún tipo. De ningún tipo. No hay yo cristiano en Pascal. La apertura a Dios consiste en reducirse a nada. S'anéantir es aniquilarse, anonadarse, en sentido propio. Y solo cuando el yo desaparece, cuando ya no hay yo, cuando se es un muerto en vida, y es la expresión literal de Pascal, el que se sabe mortal, se sabe muriente, y por tanto, de algún modo, muerto, dice literalmente de Pascal, solo en ese momento puede acceder a la gracia. Pero cuidado, no hay ninguna garantía, ¿eh? Uno puede llevar a cabo todo este proceso de aniquilación y la gracia no llegar. Con lo cual la condenación se produce exactamente. Eso es casi protestante, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es bastante más radical que la posición de los reformados, pero lo que usted dice tiene su sentido. Tenemos en cuenta que el debate, en este momento estamos en pleno inicio del debate. El término libertino que estamos utilizando aquí es un término que ha nacido con Calvino, es un término que ha utilizado Calvino para fulminar a los herejes de Ginebra, a los que él considera herejes en Ginebra dentro de la Reforma, aunque después en Francia pasa a tener un sentido distinto.
Hay un libro muy interesante sobre la reforma en el siglo XVII, que es el de Delimont, no recuerdo el mismo título exacto, pero es sobre la reforma en Francia, que es el libro de referencia clásico sobre ese periodo, sobre la reforma en el siglo del barroco, en el que Delimont mantiene exactamente esa tesis. Delimont dice que el jansenismo es una galería subterránea entre reforma y contrarreforma. Pero bueno, eso es una hipótesis interpretativa. En primer lugar, jansenismo es un término que no utilizan los que nosotros llamamos jansenistas. Ellos se llaman cristianos y punto. Pero en todo caso, hay, evidentemente, la problemática común es la problemática del siglo. Pero sí es importante eso, esto que nos has expuesto de un modo impecable, porque es exactamente este el planteamiento. Ténganlo en cuenta, no es una demostración de la existencia de Dios, es un agotamiento del debate libertino sobre las probabilidades de razonar acerca de la existencia de Dios, no destinado a generar fe o a generar conocimiento de Dios. Eso sería absurdo, directamente absurdo, pero no destinado a generar la presencia divina, sino a desplazar las hipótesis que jueguen con la imposibilidad del acceso. Es depuratorio, puramente depuratorio. Bueno, pues muchas gracias.